Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. El día de hoy vamos a tratar el primer tema polémico dentro de este canal. Esto es el problema del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué suceden cosas malas? ¿A qué se debe que haya catástrofes que causen tanto dolor en el mundo? Son estas preguntas a las que buscaremos la causa y vamos a partir primero de entender que el problema del mal se tiene que abordar desde la cosmovisión que tenemos, es decir, de la manera particular que se tiene de encarar, de interpretar y de conocer el mundo. Esta cosmovisión en la que nos estamos ubicando en este momento es la de un mundo occidental tardocapitalista que es heredero de la antigüedad clásica, la antigüedad griega, la antigüedad romana, el medioevo cristiano, del Renacimiento, de la Reforma, de la Contrarreforma, de las guerras de religión, de la Revolución Industrial, de la Ilustración y de muchos más eventos que marcaron el mundo que actualmente existe. La nuestra es una sociedad que ha tratado de abordar el problema del mal desde la óptica del cristianismo, el cual es la religión dominante en una gran parte del mundo y sobre todo del mundo occidental, del mundo que tuvo su contacto con Europa mediante la colonización y mediante la imposición de esta religión. Dentro de esta cosmovisión, el mal es ocasionado por Dios y esto está dicho en la Biblia. En Isaías 45:7 vemos que Jehová dice: Yo soy el que formó la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Aquí pueden decir que el término o la palabra que encontramos en la versión Reina Valera de la revisión de 1960 es adversidad, no es mal. Sin embargo, si vamos al texto hebreo original, vemos que la palabra que se está utilizando es la palabra ra. Esta palabra tiene el significado de mal, tanto mal natural como mal moral. Específicamente, significa mal en un sentido moral y ético y se usa para describir, también con bueno, el espectro entero de lo bueno y lo malo. Así que ilustra lo malo en un sentido totalmente negativo. Y es así de simple, el mal existe porque Dios lo crea y quiere que exista. Vamos a profundizar en el tema, pero lo que es innegable es que dentro del cristianismo, el mal existe porque Dios lo crea y Dios quiere que así sea. Suceden cosas malas porque esa es la voluntad de Dios. Así lo dice el libro del profeta Isaías dentro de la Biblia. De manera que decir lo contrario sería negar la veracidad de la Biblia, algo que los cristianos no pueden decir, no podrían decir. Pero pueden utilizar otra serie de argumentos que se utilizan y que veremos un poco más adelante. Pero, ¿qué es Dios? ¿Qué características tiene? Vamos a comenzar por ahí. Primero hay que aclarar un punto importante. Para este tema vamos a dejar de fuera el Dios del panteísmo y el Dios del deísmo, que han sido dos maneras o dos filosofías, algunos los llaman trucos filosóficos, para que se concilie la existencia de Dios con el mundo, en especial con el problema del mal. Esto se verá en los episodios que dediquemos a panteísmo y deísmo. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el Dios del teísmo. Esto es un Dios personal que tiene ciertas características, que interviene directamente en el mundo, que hace saber su voluntad y sobre todo que tiene 4 características muy importantes. Es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Es omnisciente, que quiere decir que lo sabe todo. Es omnipresente, que quiere decir que está en todas partes. Y que es omnibenevolente. Esto quiere decir que es totalmente bueno. Como ya vemos, la propia omnibenevolencia queda anulada por el texto de la Biblia.
porque el texto de la Biblia nos dice en Isaías claramente que Dios crea la adversidad. Dios crea el mal y por lo tanto no es omnibenevolente. Pero vamos a ver algunos de los argumentos que utilizan los apologistas del Dios cristiano. El primero de los argumentos es el argumento de que Dios no hace el mal, los que hacen el mal son los seres humanos. Sin embargo, como ya vimos, Isaías lo dice claramente. Dios habla a través de él y dice que él, Dios, es el que crea la adversidad, que crea el mal. Y por lo tanto no podemos admitir que el mal exista y que sea hecho por los humanos, si no es porque Dios quiere que exista. Esta afirmación, esta defensa, esta apología, se enfrenta directamente con el texto bíblico e implicaría que la Biblia no está diciendo la verdad o que la Biblia está en un error, lo cual es por lo menos difícil, por no decir imposible, que un cristiano devoto admita. Si los hombres hacen el mal es porque Dios quiere que hagan el mal, porque Dios crea el mal. La segunda defensa es la defensa del mejor de los mundos posibles. Esta fue postulada por el filósofo Gottfried Leibniz, quien decía que el mal era necesario que existiera, mal en la condición de sine qua non. Esto quiere decir que tenía que existir y que no podía no existir, y que por lo tanto Dios en su inmensa sabiduría creó un mundo en donde convivieran la mayor cantidad de benevolencia o de bien con la menor cantidad de malevolencia o de mal. Y ese es el mejor de los mundos posibles. Ahora, esta defensa tiene otro problema, que está presentando al mal como algo que no se puede destruir, que no se puede evitar, que es necesario que esté ahí, y por lo tanto implicaría que Dios no es omnipotente y que no lo puede todo y que no puede eliminar el mal porque el mal tiene que estar ahí. Entonces el mal sería más poderoso que Dios. Interesante al menos. Vamos a hablar ahora sobre la paradoja de Epicuro. Este es el argumento que mejor ha podido plasmar lo que es el problema del mal. El argumento nos dice lo siguiente: Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente. Dios es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge el mal? Si Dios tiene la capacidad, tiene el poder de destruir al mal, y aparte tiene la voluntad, el deseo de destruir al mal, ¿por qué existe el mal? Y finalmente nos dice, Dios no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Si se dan cuenta, este argumento sumariza muy bien todo lo que hemos venido discutiendo. Por un lado está el problema que surge de la lectura de la Biblia, en donde Dios crea el mal, donde crea la adversidad. Recordemos que se utiliza el vocablo hebreo ra, que quiere decir mal, tanto natural como moral. Esto sería el mal que sucede por hechos naturales, como puede ser un terremoto, como el mal que hacen los humanos. Hablaremos de este mal un poquito más adelante. Entonces, este Dios evidentemente es un Dios malévolo, porque hace que sucedan cosas malas. Es más, de hecho, Él hace cosas malas. Es el mayor genocida que conocemos. Al menos en el relato bíblico que habla sobre la gran inundación, el diluvio de Noé, debió haber exterminado a todos los seres humanos salvo un puñado y a todos los animales salvo 2 de cada especie a bordo del arca, y eliminó toda esa vida que al fin él había creado para que volviera a empezar. El mundo no le gustó cómo había salido. Ya nos está hablando de un Dios que parece ser bastante malo. Sin embargo, más adelante también Dios le ordena al pueblo de Israel que a varios de sus enemigos mate a hombres, mujeres, niños y niños de pecho.
que los extermine a todos, a su ganado, que no quede nada. Este Dios no parece ser benevolente. Este Dios no parece ser toda benevolencia, este Dios no parece ser bueno, al contrario, parece ser un Dios de terror. Claro que algunos dicen que después se reformó en el Nuevo Testamento y varias cosas, pero en realidad el texto del Nuevo Testamento también está plagado de varias de las muestras más sádicas que se pueden ver. Pero el Dios benévolo no se sostiene. El Dios omnipotente, Dios lo puede todo, sin embargo suceden cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios quiere, porque Dios no puede eliminar el mal, entonces no es omnipotente. Si no es omnipotente ni bueno, ¿por qué llamarlo Dios? Aquí resulta cuando menos interesante que este Dios islamo-judeocristiano, que es el Dios predominante en el mundo en el que vivimos, tanto yo como ustedes que nos hacen el favor de vernos, este Dios crea a los seres humanos para rendirle culto, y culto de una forma en particular, no de cualquiera. Este Dios impone castigos terribles. Ya vimos que no solamente es capaz directamente de matar, no solo es capaz de dar órdenes de matar, sino que también te impone castigos terribles para castigarte si no lo adoras de la manera correcta. No hay, en mi opinión, algo que diga que este Dios es bueno, y el hecho de que exista el mal indica que no puede eliminar el mal, o que no quiere eliminar el mal. Si no quiere eliminar el mal, entonces estaríamos confirmando que este Dios es malévolo y no tendríamos por qué rendirle culto, salvo por miedo al castigo eterno. Pero la conclusión que parece más obvia es que este Dios no existe. Entendiendo que Dios no existe, los fenómenos naturales se vuelven indiferentes. Esto quiere decir que un terremoto o un huracán que generan destrucción y muerte no son en sí mismos malos, sino que son las consecuencias que genera el hecho de que haya un terremoto o un huracán, las que son percibidas como malas por quienes lo sufren. Que haya un terremoto no es malo, que haya 10,000 muertos a causa de un terremoto es lo que es malo, es lo que es una tragedia. Y luego está el caso de el mal moral, el mal que hacen las personas. Si nos atenemos a la Biblia y tenemos en mente la idea de que se dice que Dios nos creó con libre albedrío para que de manera libre y voluntaria lo adoráramos, Dios mismo, en el texto de la Biblia, es capaz de hacer que otra persona, cuando menos, actúe de forma incorrecta. Y este es el episodio del Éxodo en la Biblia. Cuando Dios dice que endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a su pueblo, Dios está interviniendo en el mundo y está ocasionando que una persona no actúe de manera libre, y aparte lo va a castigar, y va a castigar a todo Egipto por las decisiones que él hizo, que Dios forzó al faraón a hacer. Yo, Jehová, endurezco el corazón de Faraón para que no deje ir al pueblo, y entonces mando un castigo. En algunas versiones, dependiendo cómo lo traduzcas, es Dios mismo el que mata a todos los primogénitos de Egipto, y en otras es el ángel de la muerte o un ángel el que realiza esta labor. Sea como fuere, me parece que el caso son inocentes que son asesinados por el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón. Ya estuvo interviniendo en el libre albedrío. ¿Por qué este Dios que puede endurecer el corazón de Faraón no pudo ablandar el corazón de Hitler para que no exterminara a 6 millones de judíos? No pudo ablandar el corazón de Slobodan Milosevic para que no hubiera un genocidio en Yugoslavia. ¿Por qué no ablandó el corazón de cualquier persona que comete cualquier atrocidad? De los sacerdotes que son pederastas, de los hombres que violan niños, o incluso de las madres que matan a sus propios hijos a golpes. Esto es cuando menos interesante. Lo que nos hace pensar es que este Dios en realidad no existe. El problema del mal nos lleva a eso.
Y como dijimos sobre los terremotos, ahora que estamos hablando sobre el mal moral, lo que nos queda es aceptar que somos las personas las que realizamos el mal moral. El mal existe porque las personas permitimos que exista o lo hacemos. De manera que el mal existe por acción o por omisión. Y para terminar el video de hoy, recordemos algo que dijo Edmund Burke. La única razón para que el mal triunfe es por gente buena que no hace nada. De manera que ahí lo tienen. Ese es el problema del mal. Saque cada quien sus conclusiones, que yo ya saqué las mías. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho a los que se quedaron hasta aquí. Y como siempre les pido, si este video fue de su agrado, dejen un like, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video y compartan este video para que pueda llegar a más personas y podamos empezar a pensar de manera crítica sobre diferentes temas. Y para despedirme recuerden, carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima.